Algo acá, gente para atrás. Buenas tardes, entonces. ¿Qué leyeron para hoy? Acá hace frío, no mate caliente. Los escucho. ¿Qué encontraron? Asumo que me escucharon bien. De plano inclinado. A ver, lista de usuarios, todos con auricular. Pongan el micrófono, muchachos, y vamos a escucharnos, que parece que tenemos buena señal. Vamos a ver qué es plano inclinado y cómo lo usamos. Y sobre todo, ¿cuándo? Se considera máquina simple, ¿sí? No, no es una camilla que se utiliza para la verticalización. Hay camillas que tienen la posibilidad de hacer una progresión en plano inclinado para eso. Pero el plano inclinado en sí no es una camilla. Un plano inclinado es eso, es un plano inclinado. ¿Se ve el pizarrón? Muy bien. Gran hazaña poner ese pizarrón. La inversión del año. Superficie plana que toma un ángulo. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con el plano inclinado? Desde el punto de vista físico, que nos interese. ¿Se podría decir que modifica la influencia del peso sobre el cuerpo humano? ¿Qué más? ¿Y cómo? O la pregunta de examen, ¿por qué? La fuerza de rozamiento y la fuerza de fricción coinciden. El peso se descompone en los Son lo mismo. y la fuerza que se tiene que realizar si lo tendríamos que levantar verticalmente. Ahí va, lo que no es muy bien. Ese es el kit del asunto, ¿no?
¿Qué sucede con la descomposición del peso? Ustedes no pueden escribir en esta pizarra, así que voy a subir alguna presentación cualquiera para usar la pizarra de acá. Acá no se puede escribir nada, ¿no? En borrar eso no. Voy a subir alguna cosa para usar la pantalla en blanco. Cosas viejas, cosas viejas. A ver, esto es lo que necesitamos hoy. En el plano inclinado vamos a hacer la fuerza de Px, coinciden. La fuerza de rozamiento y la fuerza de fricción coinciden. Son técnicamente lo mismo, así que van a coincidir. Le decimos la fricción o el rozamiento. Pero vamos a ver qué pasa con la fricción y el rozamiento en un plano inclinado. Y cómo trabajar con ella. Muy bien. Está. Plano inclinado, ya me lo definieron. También ya me dijeron que vamos a sufrir descomposición vectorial del peso. ¿Ah? Ahora díganme qué uso le vamos a dar. ¿Y cuándo? ¿Qué uso y cuándo? ¿Y por qué? Y no veo micrófonos por ahí activados. Si tengo que estar leyendo el chat acá de lejos, voy a terminar cayendo en compra de lentes de descanso, por lo menos. Yo creo que lo podemos aplicar para completar rangos articulares que estando verticales no logramos completar. Por la influencia del peso que tiene, quizá cuando el brazo está vertical a 90 grados, que la influencia del peso es máximo, el paciente no puede pasar ese rango, pero verticalmente sí. Verticalmente, con una angulación sí. ¿Por qué no pasaría? ¿Por qué no llegaría? ¿Por qué no podría mover más? ¿En qué casos? Quizá porque tiene una debilidad muscular o, no sé, me lo imagino por una debilidad muscular. Otro caso no se me ocurre. Entonces no sería por movilidad, sería por fuerza el planteo. Para recuperación de la fuerza, no necesariamente de la movilidad. Acá siguen con la camilla se llama camilla de bipedestación.
¿tá? Es una camilla particularmente diseñada para eso, para verticalizar a los pacientes. Por ejemplo, los casos que estuvieron mucho tiempo en cama. Generalmente son pacientes vasculares o con problemas laberínticos. ¿Ah? Esa camilla usa los principios del plano inclinado. ¿Ah? Pero no es la camilla el plano inclinado. La camilla se genera. ¿Ah? Olvídense ahora de esa camilla. Eso creo que lo van a ver en Kine 2. Bueno, capaz en Kine 1 se pueden llegar, bueno, podían llegar a ver algún paciente de esas características y usarla. ¿Ah? Así que lo de la hipotensión ortostática es uno de los usos en que se usa. Ahí van los toboganes, rampas, planos inclinados, que nos pueden jugar a favor o en contra. ¿Tá? En este caso, ¿tá? En la atención de pacientes que necesitan rehabilitación, ¿tá? Trayéndolo hasta nuestro campo, que es lo que separa esto de la física del liceo. En la física del liceo ustedes veían plano inclinado, los ejercicios, el carrito, esto es así, y se terminó. Acá vamos a ver aplicaciones en nuestro campo terapéutico. Rango articular de tobillo y plano inclinado. Sí, es una posibilidad. ¿No? ¿Qué más? Disparen, iren, hablen. Los que no hablan ahora después van a comer del tupper, ¿eh? Sigo sin ver micrófono, sin escuchar a nadie. Pregunté de la infinidad de posibilidades en que se puede usar un plano inclinado. ¿Qué posibilidades tenemos trayéndolo al ámbito terapéutico, que es el que nos interesa? ¿Ah? Alguien planteó, por ejemplo, el uso de planos inclinados para la falta de movilidad de tobillo. Es una posibilidad. Pero siguen hablando de falta de movilidad. Y hay pocos casos en que lo mejor para la movilidad va a ser el plano inclinado. Es más específicamente utilizado en rehabilitación para ganar fuerza. Y para eso fue que les dije que estudiaran valoraciones musculares. O que repasaran. Porque ya lo estaban dando en Kine. Entonces, Joaquín está escribiendo, Agustina está escribiendo. ¿Por qué no hablan, muchachos? No hay mucho para hablar. Más rápido, más ágil.
Agustina, las posibilidades del plano inclinado en rehabilitación. Hay posibilidades para el trabajo articular y para la bipedestación de los pacientes, pero en particular para fuerza. Me siguen hablando de movilidad. Bueno, me voy a cocinar un chivito y vuelvo. Lo podríamos utilizar para trabajar el gemelo en una rehabilitación, por ejemplo, de tendón de Aquiles. ¿Cómo? Poniendo el pie en una rampa y elevándonos hacia arriba. Bien. ¿En qué fase? Y casi en la última fase, ¿no? De rehabilitación. Ajá. Casi que cuando el paciente ya está saltando. Porque al principio va a estar contraindicado. En la primera fase no. Va a estar hasta contraindicado. Riesgo de rotura. Para el equilibrio. Bueno, a ver. Para hacer abdominales, por ejemplo. Existe el uso de rampas para eso, para el equilibrio. No estarían aplicando la información que les estoy dando. ¿Ah? En particular, para el trabajo de la fuerza. Porque les volví a decir de lo que es valoración muscular. Para trabajar los abdominales. Para trabajar los abdominales también. Pero ¿en qué tipo de personas lo usan eso? Fortalecimiento de abdominales en plano inclinado, como hay allá al lado de la pista de patinaje. Bueno, para los que son de Montevideo, por ejemplo, acá en la pista de patinaje tenemos equipos instalados al lado, la gente va, se pone, hace ejercicios, se pone medio de cabeza, hace abdominales, cuesta más. ¿Es el tipo de personas que vamos a ver nosotros? No se están poniendo en contexto. Y en una rehabilitación de, por ejemplo, de bíceps para realizar el gesto de llevar algo a la boca que no tenga fuerza y no pueda realizarlo en un plano vertical, se utilizaría un plano inclinado para que fuera ganando fuerza progresivamente. Ahí va, bueno, ahora sí nos estamos poniendo en contexto. ¿Ah? En casos de debilidad muscular importante. ¿Ah? Llevando eso a valoración muscular. Esa persona que le cuesta llevar a la boca algo. ¿Ah? ¿Qué valoración muscular le dan a ese bíceps? Grado 2 o grado 1. ¿Ah? Inferior a 3. ¿Quién me define valoración muscular grado 3? ¿Están viendo a Kendall o Daniel? O los dos. Daniel fue lo que vimos. Bueno, Daniel usa el plus, el 2++, el 3-.
Cuando hablamos del peso del miembro, hablamos de carga basal. Cuando no ponemos resistencias externas, el paciente usa carga basal, que es lo que pesan tus segmentos corporales. Una autorresistencia de su propia carga. Y la terminología es carga basal. Grado 3 no completa el rango total en contragravedad. No, el grado 3 completa. Definición de valor muscular grado 3. Movimiento completo, en el caso del bíceps, movimiento completo de todo el recorrido articular, sin compensaciones, sin usar el hombro, por ejemplo, sin compensaciones, sin impulso, ¿tá? Con una buena calidad de movimiento, sin titubeos, 3 veces. ¿Entendieron? ¿Lo recuerdan? ¿Se los dijeron eso? ¿Tá? Yo tengo que agarrar el maní y llevármelo a la boca 3 veces, sin impulso, sin hacer gestos extras, ¿tá? Sin temblores. Ahí se fueron al grado 4 y al grado 5 sin, a ver, claro, el grado 3. Miren que es importante esto. Pierden un examen por esto, por estos detalles. Pierden un examen de física por estos detalles. Y digamos que un parcial también. Todo lo que yo estoy demorando en leer lo que pusieron, más lo que ustedes demoran en escribirlo, me lo dicen en un segundo. Y estamos haciendo ateneos con 80, 90 participantes, todos hablando, sin dificultades. Mensajes, abajo. Sí, Micaela, no todos están igual, pero de 74 usuarios, 73, si me sacan a mí, solo uno participa. Eso es irse al otro extremo. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Definimos lo que es el grado 3. ¿Está? Para el uso del plano inclinado es muy, muy importante tener bien claro lo que es la evaluación muscular grado 3. ¿Por qué? Porque la indicación para el uso del plano inclinado en sus distintas variantes es que la valoración muscular sea inferior a 3.
inferior a 3 excluye el grado 3. Con un paciente con palpación muscular 3 ya no lo trabajo en plano inclinado. Ya no está indicado. Y presten atención a esto. No está contraindicado. No está indicado. Hay una diferencia. Hay una diferencia importante. Para que ustedes después no planteen como contraindicación algo que simplemente no está indicado. Ahí puede haber un error de concepto. ¿Cuál sería la diferencia? Adolfo no va a sufrir efecto, pero tampoco lo va a mejorar o empeorar. Falta un poco de contexto. Por eso no es una contraindicación. ¿Qué es una contraindicación? Una contraindicación va a ser algo contraproducente, que puede hacer daño, ¿verdad? O puede hacer un retroceso en su problema, en su patología. ¿Verdad? Todo lo que puede causar daño está contraindicado. Lo que no está indicado es lo que no le va a favorecer. Si no le va a favorecer, no se lo indico. No siempre que algo no está indicado, quiere decir que esté contraindicado. Sí van a tener cosas no indicadas que van a ser contraindicaciones, sí. Pero no es la norma general. Hay que entender la diferencia. Entonces, les digo del ejemplo, me cuesta subir el brazo. Cuando yo subo el brazo, mi centro de gravedad hace ese recorrido. ¿Sí? ¿Se ve? Yo lo veo acá en chiquitito, así que supongo que ustedes lo ven bien grande. Bien. Ahí el paciente puede estar haciendo compensaciones. Puedo observar que no lo logra. Puede ser lo mismo para, vamos a suponer así, el deltoides, así muevo el brazo entero y es más fácil. Una debilidad, por ejemplo, de deltoides. No puedo hacer esto. Si ustedes me ven de frente, mi mano hace este recorrido. Visto de frente, el centro de masa del brazo hace este recorrido vertical. Visto de perfil, si este es el brazo, acá está la mano, el puño cerrado, el centro de masa está por acá, y este es el peso. Acá se aplica la fuerza. Acá tengo el fulcro, que es la articulación. Opa, ¿a qué me recuerda esto? Me voy a tomar 7, 8 mates mientras escriben.
Una palanca. Palanca de interfuerza. Donde la resistencia, ¿verdad?, está bastante lejos, es bastante más grande que el brazo de fuerza, ¿verdad? Y esto es contra lo que lucha el paciente en su carga basal, ¿verdad? Ahora, yo estaba subiendo el brazo así. Si yo le pongo un plano inclinado, apoyo el brazo, ¿verdad?, le marco, digamos, a 45 grados y le hago subir por esa superficie a unos 45 grados, ¿verdad?, se lo facilito así. ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué pasa con estas cargas? Les voy a habilitar la pizarra por si quieren usarla. ¿Disminuyen? ¿Qué disminuye? La fuerza necesaria para mover el brazo. ¿Por qué? Porque disminuye el peso. Porque no está a 90 grados, está a 45. ¿Por qué? ¿Por qué? Con la descomposición del peso. Y No sé, porque puede ser que el peso caiga perpendicular al plano de la Tierra, entonces lo que se descompone es, El o sea, peso siempre es perpendicular al plano de la Tierra. por eso. Pero lo que sería la normal, lo que cae sobre el brazo, lo que contrarresta el brazo, iría perpendicular al plano inclinado. La normal, ¿cómo? Como que el peso, que es lo que al Debe descomponer el estar faltando peso, glucosa. Esa descomposición sí hace que vaya lo que se resiste al movimiento del brazo sí va perpendicular al plano y es menor al peso. Esa descomposición del peso termina siendo menor. Algo así, por lo que leí de lo que era lo que era el plano inclinado. Como que el peso que termina, al descomponerse el peso real que termina contrarrestando el movimiento del brazo, termina siendo menos. Esta es la descomposición, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que algo parecido están haciendo ahí. Yo encajé un triángulo ahí que no podemos.
¿Qué ángulo tengo acá? Recto no, acá. $45. Vamos a ponerle números. No hace falta. Porcentaje. ¿Qué porcentaje de la carga basal está resistiendo el paciente acá en el plano inclinado? Tendríamos que hacer seno del ángulo. La mitad puede ser. ¿Por qué la mitad? Bueno, no, claro, habría que hacer con seno o coseno, claro, habría que hallarlo. Yo porque es 45. Porque puede la que mitad de no. 90 ya está. Ujú. Son relaciones trigonométricas, no es lineal. ¿Con el seno puede ser? A esta altura tienen que saber ustedes. Me están preguntando, tienen que decirme. Y como es 45, capaz se puede usar seno o coseno en este caso. Si fuera 30, ¿no? Sí, también, pero usaría para hallar el adyacente coseno y el opuesto El adyacente. Para el que le guste complicarse, esto se puede sacar con la cotangente del coseno. Ponele. Usá seno, claro, sí, y no te complicás. ¿Cuál fue la que les dije siempre que van a usar siempre? Es la más fácil y repetitiva. ¿Cuál? Seno. ¿Qué relación? Seno, sí. La relación del seno. 45 grados. Aquí acá también todo 45 grados. ¿Ah? Acá lo puedo sacar por el coseno de 45, como dijeron, y acá también lo puedo sacar por el seno de 45. Eso estaba bien. ¿Ah? Si me voy a lo habitual, de que el 98% de las veces me va a quedar más cómodo trabajar con el seno del ángulo que tengo, este ángulo son 45 grados también, y la que yo estoy buscando, el cateto opuesto, corresponde al seno de este ángulo. ¿Ah? ¿Cuánto es el seno de 45? $0,71. Para esto siempre tienen que tener una tablita a mano, abren la agenda o el cuaderno de notas, el que tengan más a mano todos los días, y se ponen atrás una tablita, seno de 10, de 15, de 20, de 30, de 45, de 60, y el coseno, ¿tá? De los ángulos de trabajo más frecuentes. ¿Tá? Ténganlo a mano. De hacer eso, me acuerdo que 0,71 es el seno de 45. ¿Tá? Que lo redondeamos ahí para fines prácticos a 0,7. 0,7, ¿qué representa para el paciente? ¿Está haciendo 70% menos? No, está haciendo 30% menos. Está haciendo el 30% menos. 70% de su carga basal. Ahí va. ¿Ah? Capaz de con el 70% de su carga basal puede hacer unas cuantas repeticiones. ¿Entienden? ¿Cómo calculo la fricción acá? ¿Lo maté con esa? Pero no tenés que saber el coeficiente de rozamiento de la superficie.
Bueno, veo qué superficie tengo y me voy a una tabla de coeficientes y busco el coeficiente de fricción de esa superficie. Si es que alguien lo hizo, probablemente sea así. ¿Ah? Pero si tengo el coeficiente de fricción, después vamos al ángulo ideal según el objetivo que preguntaré. Ponele que el coeficiente de fricción dinámica sea 0,2. 0,02, bien bajo, por lo que vamos a hacer. No sé si es el mate con suyo o son ustedes que suelen entrar en calor. La fuerza neta por el coeficiente de rozamiento era ¿Qué fuerza neta? No es fuerza neta. fuerza normal. La normal. Ahí va, La normal. normal, ¿qué es la normal? ¿Se acuerdan qué es la normal? La usan mucho para la marcha, la normal también. ¿Qué es la normal? ¿Ya dieron algo de marcha? No, de marcha todavía no dimos nada. Es como es cuando yo hago una fuerza, como que los materiales tienen una fuerza en misma dirección, pero sentido opuesto, es con la misma magnitud. ¿De qué me estás hablando ahí? Cuando aplico una fuerza sobre un objeto, creo que es, Sí. se produce una fuerza opuesta. Eso es el principio de acción y reacción. Sí, ahí está. En la misma dirección, pero en sentido opuesto, con la misma magnitud. Creo que es. Si fuera distinta la magnitud, se hundiría o se elevaría, digo. Ahí estaríamos hablando de otras cosas. Ajá. ¿Ah? Bueno, la normal es la fuerza. O sea, te fuiste por la cotangente. ¿Qué es la Pero normal? es una fuerza. Es una fuerza con dirección opuesta a la fuerza que yo aplico. No. ¿No? Acá en particular una definición muy, Bien. muy específica. ¿Cuál es la fuerza que yo aplico acá? Acá. La fuerza peso. Ahí? El peso. El peso. Es la fuerza opuesta al peso que realiza la superficie en la que está apoyada. No. Pero es perpendicular a la superficie, ¿o no? Es perpendicular a la superficie. Muy bien. ¿Dónde se aplica acá el peso? Sobre el segmento del cuerpo, sobre el brazo. Acá en el este caso. ejemplo de la pizarra que estoy haciendo. Que me quedó En más el clarito. centro, en el centro de masa del objeto. En el centro de masa del objeto. ¿Va? Voy a hacer un circulito ahí. Acá. Ahí se aplica la fuerza. Y ahí aplicamos la descomposición vectorial. ¿Va? ¿Qué es la normal? La normal. ¿Puede ser la descomposición vectorial de la fuerza que aplica el paciente? No. No. Acá estamos solo con esto, sin aplicar fuerza a nosotros. Ah, La normal es la reacción del plano.
¿tá? La normal es la reacción del plano, ¿tá? Que es igual en magnitud a esta PI. Esta es la P sub I, de la descomposición del peso. Pero en sentido opuesto. En sentido opuesto. Pero, ¿dónde se aplica? No se aplica en el centro de masa. Está acá. Es la reacción del plano. Se aplica en el plano. Quería hacer otro. Es la reacción del plano. Tiene igual magnitud, igual dirección, igual sentido que P sub I, pero se aplica en el plano, no se aplica en el mismo lugar. ¿Ah? Esa es una de las grandes diferencias con lo que estaban diciendo. No es en el punto de aplicación. El peso se aplica en el centro de masa del cuerpo. Y la normal es una reacción del plano de apoyo. ¿Ah? Conceptualmente es muy diferente la definición. ¿Ah? ¿Lo ven ahí? Acá se aplica el peso, acá se aplica la normal. En distinto lugar. ¿Ah? Y con la normal es que calculan la fricción. Que la fricción se calcula en el plano de rozamiento. ¿Cuál es el sentido de la fricción? Es una fuerza no conservativa. Y el hecho de que sea no conservativa nos dice cuál es el sentido. Contraria al movimiento. Contraria al movimiento. ¿Ah? Si yo acá estoy yendo hacia arriba, si voy hacia arriba, la fricción está acá en el plano hacia abajo. Si acá el objeto está cayendo, la dirección es hacia abajo y la fricción está acá en el plano hacia arriba. Siempre opuesta. Si el objeto está quieto, frenando su caída por la fricción, la dirección inducida por las fuerzas externas es hacia abajo y la fricción estática es hacia arriba. Siempre opuesta, siempre restando energía al sistema. Estos son los conceptos que tienen que tener claros. ¿Ah? Y en el ejemplo que les di, donde yo le doy una superficie inclinada al paciente para que no pueda hacer esto, pero va a poder hacer esto. Si la fricción es muy grande, por ejemplo, esto, a ver, es medio poroso, y el paciente puede empezar a transpirar por el esfuerzo, capaz que hay mucha humedad en el ambiente, estamos en un país de mucha humedad, ¿va? Y empieza a pegotearse el brazo. ¿Qué pasa con la fricción? ¿Va? Otros factores que afectan la fricción. ¿Qué pasa con la fricción? Aumenta. Y va a hacer que el movimiento. tratamiento... Perdón. No, habla, dale, perdón. Aumenta y perjudica el movimiento. Capaz Claro, que se puede poner calco o algo que... Claro, capaz que al paciente, en vez de facilitárselo, se lo hago más difícil. Capaz que lo pongo incluso a 30 grados y no se puede mover. ¿Va? Entonces debo considerar la fricción y cómo eliminarla. ¿Va? Una de las maneras era, en una mesa, por ejemplo, con una plataforma que se pudiera inclinar, ya pongo una tabla en una mesa, le pongo algo abajo para que incline levemente, ¿va? Justamente lo que decían, se hacía antes de poner talco para disminuir la fricción, ¿va? Por ejemplo, no ponemos vaselina, es un enchastre,
Alguna vez me dijeron, le ponemos vaselina y corre bárbaro. Es un enchastre, no hagan eso. ¿Ah? Pero talco se usaba. Otras cosas, entre otras cosas porque es fácil de limpiar. ¿Sí? Profe, yo también leí algo como que las articulaciones también tienen cierta fuerza de rozamiento, ¿no? Toda superficie en contacto tiene rozamiento. Y Todos eso, nuestros movimientos tienen rozamientos internos, los rozamientos entre planos faciales, y eso los habría que rozamientos... ¿Y eso habría que sumárselo también? No, eso ya es innato del paciente. Lo consideramos cuando el rozamiento es excesivo. Por ejemplo, en un hombro congelado, el rozamiento es excesivo. Ahí sí es una fuerza importante a considerar. Si no, en general no lo tomamos en cuenta. Tomamos Bien. en cuenta que las fuerzas externas con las que el paciente tiene que luchar. Una síntesis de esto. El plano inclinado nos facilita el manejo de las resistencias que debe manejar el paciente a través del uso de las descomposiciones vectoriales de las fuerzas involucradas. Podemos tener incorporado en el sistema una situación en la que haya mucha fricción, buscamos disminuir la fricción para que no nos juegue en contra. ¿Sabes? Me parece la síntesis más grande, porque es la aplicación de esto que tienen ahí en la pizarra, de acá. Más suave de fuerte la voz o de velocidad. Yo pensé que iba lento. Apunto. Veamos. Este esquema que tienen ahí, igual que esto que tienen acá, lo encuentran en cualquier libro o apunte de física. Pero lo más básico de las cosas básicas. Usamos el plano inclinado para facilitar los esfuerzos del paciente para aquellos movimientos que no puede hacer por falta de fuerza. ¿En qué grado de falta de fuerza? Cuando es inferior a grado 3, según Daniels. En el caso este, puede ser grado 3 según Kendall. Puede haber otras escalas. Cuando ustedes escriben el informe, siempre tienen que nombrar la escala que están utilizando. Anótense eso. Si no expresan qué escala usaron, la información que están brindando es incompleta, insustancial, no se toma en cuenta. ¿Tomaron nota de eso? ¿Un grado 3 de alguien? No. Una pregunta, ¿sería para un grado 2 entonces? Puede ser, porque en el 0 y el 1 creo que no habría movimiento. ¿Cómo sería eso? ¿Sería como indicado? ¿Cómo es el más grado para un 1? ¿Cómo es el grado 1? Como que ves una contracción o palpás, pero no se genera movimiento, ¿puede ser? Un momento. Me dijeron que lo vieron según Daniels. Daniels tiene 5 graduaciones de grado 1. Ah, ok, con ese detalle yo no... Grado 1, grado 1 menos, grado 1 menos menos, grado 1 más y grado 1 más más. Son 5 graduaciones. El grado 1 más más está muy próximo al grado 2 menos menos. ¿Cómo es el grado 2? El grado 2, el paciente... ¿Cómo es el grado 2?
Yo lo tenía como que era movimiento desgravitado, no lo dimos con ese detalle, la mencionaron y nombraron, pero en realidad no es que manejemos la escala. Ah, pero por suerte ustedes son estudiantes universitarios y después que dieron esa clase fueron a profundizar el tema. Agarrar los apuntes de Daniels, ya sea el libro, las fotocopias del libro o las 10 versiones en PDF que hay de Daniels, y que se consigue en 8 minutos, lo tienen descargado, y les aparece 200 versiones en PDF para descargar, y profundizan en Daniels y ven qué dice Daniels. La clase es una guía, no es un tema en profundidad. Ustedes profundizan los temas. Y yo no uso Daniels. Nunca usé Daniels. ¿Saben cuándo estudié Daniels? Cuando era estudiante. Y Kendalls. Tampoco uso Kendalls. ¿Cuándo estudié Kendalls? Cuando era estudiante. Yo hoy por hoy no lo uso otras cosas. Pero lo básico para entender y para transmitir conocimiento en un nivel en donde todos nos entendemos, Kendalls y Daniels. Pero tienen que profundizarlo. ¿Está? A ver, en lo más básico, ¿cómo es grado 2 según Daniels? Lo más básico, que él seguramente lo dijo. Y sería eso, hay movimiento sin gravedad, como sin resistencia. Después sí, habían mencionado en clase, no leí la escala, que habían positivo o negativo, como más tendiente a un grado 1 o más tendiente a un grado 3, como hay un intermedio, pero como le dije, no leí eso todavía. Bien. El grado 2 es el movimiento desgravitado, o sea, es el movimiento en el plano horizontal. Es esto. ¿Ah? Donde voy a ver siempre la fuerza concéntrica de los aductores horizontales, en el caso del hombro, o los abductores horizontales, en un plano desgravitado, ¿tá? Sin resistencia del peso. ¿Tá? Acá el peso no me juega en contra, entonces no tengo prácticamente resistencia. ¿Tá? Esto es grado 2. El grado 2, pero con los detalles que les dije hoy. Sin compensaciones, o sea, sin hacer esto para mover. Sin impulso. ¿Entienden lo de impulso? ¿No? Uno toma velocidad para poder completar el movimiento. ¿Ah? Sin compensaciones, sin impulso, con una buena calidad de movimiento en todo el recorrido, o sea, no hago esto, ¿tá? Pequeños impulsos, con fluidez, ¿tá? En todo el recorrido, 1, 2, 3 veces, sin titubeo, sin impulso, sin compensaciones, ¿tá? Con esos detalles que hacen a la cantidad y a la cualidad del movimiento. ¿Tá? 3 veces. Capaz que lo hago 1, lo hago 2, y en la tercera me entra a costar, completa, pero me entra a costar, capaz que es un grado 2 menos, o grado 2 menos menos. ¿Tá? O no llego a completar la tercera, ¿sí? O empiezo a hacer compensaciones en la segunda o la tercera, ya lo puedo considerar un grado 1 más, de repente. ¿Entienden? Esos límites. ¿Ah? El grado 1 no puede mover contra gravedad, en general, o puede hacerlo capaz que una vez, ¿tá? O grado 1 menos, capaz que fibrila o hace movimientos cortos. Ahí es donde hablamos de fibrilación muscular. ¿Tá? El grado 1 menos menos, ustedes perciben la contracción muscular, pero no llega a mover, a desplazar la palanca. El grado 0 sí es ausencia de contracción muscular. ¿Tá? No fibrila, no hay contracción. Pero en el grado 1 tienen esas 5 graduaciones también, donde el grado 1 más se entra a aparecer el grado 2. El paciente mueve desgravitado. ¿Sí? ¿Van entendiendo esas sutilezas? Y
Sí, sí, se entiende. Miren que es importante. Le estoy dando una clase de kine. Todos esos detalles juegan acá. ¿Ah? Capaz que esto lo puedo hacer con el paciente de grado 2 y el paciente de grado 1, tengo que trabajar en ángulos inferiores. ¿Ah? Entonces, tanto para ese paciente como para el que metían tanto en la canilla de bipedestación, yo voy a aplicar esto. ¿Ah? Capaz que el grado 1 lo empiezo a mover acá, a 10 grados, 15 grados. ¿Tá? ¿Cuál va a ser la resistencia a 15 grados? ¿Un 25%? Un 25% de la carga basal. Un 25% de la carga basal. De la carga basal. ¿Ah? A 30 grados. $0,5 Un 50% de la carga basal. de la carga basal. ¿Ah? Intermedios a 45, a 60 grados. Un 86% de la carga basal. Va, 87. 86, 87. Ya, vieron que ya llegando a 60 grados, ya estamos muy próximos al 100%. ¿Ah? En los pacientes que planteaban de la bipedestación progresiva, que se aplica lo mismo para el paciente en cama, levantar la cabecera, ¿no? Sentar el tronco solamente, semisentar al paciente. Que lo que va a tener es una dificultad de la fuerza vascular para que la sangre llegue a la cabeza. ¿Sí? Un problema arteriovenoso o cardíaco. O una falta de adaptación a la verticalidad. La sangre está circulando horizontal y de repente tiene que subir. Cuando sube tiene que vencer el peso, su propio peso. Y el sistema tiene que tener fuerza para impulsarla hacia arriba. ¿Ah? Entonces yo levanto al paciente a 60 grados, estoy casi en el... me acerco muy rápidamente al 100% de la resistencia. Muy rápidamente, a 60 grados. ¿Ah? Lo levanto 10, 15 grados, 30 grados. ¿Ah? Veo si el paciente se marea, si tolera bien. Le voy dando una adaptación progresiva al sistema vascular para que se adapte a impulsar la sangre hacia arriba. Eso me puede llevar varios días o unos minutos, dependiendo del paciente. Si no se marea, llego a 30. Si no se marea, no pasa nada, llego a 40, a 45. A 45 estamos en el 70%. ¿Ah? Si se marea, vuelvo al anterior, donde estaba bien, y lo dejo así. Y al otro día pruebo de nuevo y voy aumentando. ¿Tá? Y acá lo mismo. El paciente empieza trabajando acá, empiezo a subir, a subir, a subir, hasta que me voy acercando progresivamente a los 90 grados, que es la carga basal máxima. Cuando el paciente llegó a los 90 grados, ya no uso plano inclinado. Por eso no está contraindicado, ya vence su propia resistencia solo sin asistencia. Voy a programar próximamente darle cargas, darle una pesa, ¿ah? Algún otro tipo de elementos. En una rehabilitación de hombro, por supuesto. Una rehabilitación de fuerza en general para cualquier músculo poder aplicar esto.
Si lo aplicáramos para abdominales, sería exactamente lo opuesto de lo que se hace en las plazas públicas o en los gimnasios. En vez de estar de cabeza, yo estoy semisentado para disminuir el esfuerzo. ¿Está? Ahora bien, vieron varias aplicaciones terapéuticas para el uso del plano inclinado. Vieron la manera de indicar el plano inclinado a través de la variación muscular. Ahora, la otra pregunta es, que aparte les mandé a estudiar esto específicamente. Cuando hablamos de esta progresión, ¿ah? ¿Qué es lo que estoy aumentando yo progresivamente? You are now unmuted. ¿Puede ser la intensidad del ejercicio? La intensidad del ejercicio se aumenta de varias maneras. Esta es una, que es específicamente lo que estoy aumentando. El ángulo de trabajo. ¿Qué estoy aumentando a través del ángulo de trabajo? Las fibras que recluto. La resistencia. La resistencia estoy aumentando. Estoy poniendo cada vez más carga al sistema. Y cuando hablamos de un trabajo, de aumento de resistencia, ¿tá? De algo progresivo, que además debe estar programado, ¿de qué estoy hablando? Esta es la parte donde si hay profesores de educación física, donde me salvan, me contestan rápidamente. ¿Adaptación al ejercicio? ¿Pero de qué estamos hablando en general? Tapa del libro. Acá pusieron la carga, entrenamiento de fuerza. ¿Ah? Entrenamiento, muchachos. Estamos hablando de entrenamiento. En este caso, entrenamiento de fuerza. ¿Ah? Estoy trabajando la fuerza, estoy haciendo entrenamiento en fuerza. Pero si vamos un paso antes, cuando hablamos de entrenamiento, el entrenamiento de la fuerza no empieza entrenando fuerza. ¿Qué empieza entrenando qué? La técnica, el movimiento. Sí, lo pones al paciente, le decís hace así y ya está, y va a hacer lo que pueda. Le tenés que enseñar que no use el tronco, que no haga sustituciones, compensaciones y tal. Pero de lo que es capacidades, hay algo que entrenás antes que la fuerza. La resistencia pusieron ahí. Sí, la resistencia. Y cuando entreno resistencia, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy entrenando? ¿Y cómo se entrena? ¿Se acuerdan que los mandé a estudiar entrenamiento para la clase de hoy, no? Y lo otro que es muy importante, las otras materias no existen. Esto para cada clase.
sin importar la materia, el curso, lo que sea. Las otras materias no existen. Solo existe esta materia y tenían que estudiar, entre otras cosas, para hoy entrenamiento. Bien. Ahí están contestando la manera en que se entrena resistencia. Pero no están contestando la pregunta. Si estuviéramos en un parcial, en un examen, estarían perdiendo, aunque lo que digan está bien. Porque no están contestando la pregunta. Soportar la fatiga. ¿Cómo se soporta la fatiga? El entrenamiento en resistencia, desde el punto de vista fisiológico, además de mejorar el reclutamiento y los patrones de movimiento, es un estimulador vascular. Se estimula la neovascularización del músculo. Aumenta el número y tamaño de las mitocondrias, aumenta las mitocondrias, ¿no? Pero necesitan sangre las mitocondrias. El músculo necesita combustible, le tiene que llegar más combustible. Es una estimulación vascular. La carga del ejercicio va a requerir energía que van a procesar las mitocondrias y tal. Pero para eso le tienen que llegar sangre. Se hace un trabajo de revascularización para que le llegue combustible, para poder hacer las cosas, para que las mitocondrias hagan su trabajo, las fibras se contraigan. ¿Sí? Entonces, yo no puedo entrenar un músculo al que no le llega sangre, no lo puedo entrenar en fuerza. Me hace una repetición, caput. Entra en hipoxia rápidamente, después anda con dolores, en vez de fortalecerse se debilita. ¿Ah? Hago un trabajo previo de acondicionamiento del músculo para que soporte las cargas, estimulando su vascularización. ¿Pero qué te Y referís? la manera es esa, muchas repeticiones, poca carga. ¿Pero te referís a antes hacer una movilidad articular y un estiramiento activo, por ejemplo? No, hacer entrenamiento en resistencia. Entrenamiento, un plan de entrenamiento que incluye unos días de trabajo de resistencia. Muchas repeticiones, poca carga. O sin carga, que mueva. ¿Ah? Eso es la parte 1 de un plan de entrenamiento en fuerza. Sobre todo en estos pacientes que no tienen fuerza, que están debilitados. ¿Está? De todas formas, todo trabajo lleva una anamnesis, una evaluación del paciente o el cliente. Si ustedes están con deportistas, no tienen lesiones, tienen un trabajo previo, ¿tá? Que hay que evaluar y determinar en qué punto arrancan el entrenamiento. ¿Tá? Capaz que ya tiene un trabajo de resistencia previo. Y ahí sí empieza un trabajo progresivo en fuerza. Pero nuestros pacientes, en los que vamos a ver para rehabilitar con este tipo de trabajo, son pacientes muy debilitados y generalmente ya han perdido capacidad vascular, sus músculos. Entonces, nosotros sí, prácticamente siempre vamos a hacer ese trabajo previo. ¿Ah? Que sí va a estimular también la fuerza. ¿Ah? Lo que tiene el trabajo de repeticiones es que entrena los patrones de movimiento, la propiocepción. Hay una rápida recuperación de fuerza, pero porque mejora el reclutamiento y el comportamiento del sistema nervioso. Funciona más eficientemente el músculo.
No porque la fibra sea más gruesa y tiene más fuerza por eso, sino porque usa más eficientemente lo que tiene en este momento. ¿Va? Entonces, esto lleva, en general, trabajo previo en resistencia. ¿Va? La tapa del libro, el capítulo 1, es trabajo de resistencia, sí, muchas repeticiones con muy poquita carga. Después van reduciendo las repeticiones y van aumentando la carga. ¿Va? Entonces ustedes tienen lo que es una carga de trabajo global, ustedes tienen la carga en sí, o sea, cuánto peso le doy, la cantidad de repeticiones, la velocidad de ejecución, la pausa entre repeticiones. ¿Ah? Después ya entra lo que es los microciclos, los macrociclos, ¿va? Los mesociclos, ¿va? Todos esos conceptos de entrenamiento. ¿Va? La carga global, incluso con poca resistencia, con poco peso, puede ser muy grande, porque le hacen hacer trabajar al paciente muy rápido o sin pausas, sin descansos. ¿Va? Es muy maleable lo que es la carga global de trabajo. ¿Ah? Y es lo que ustedes iban a estudiar para hoy. La isometría ayuda a aumentar el reclutamiento, sí, pero genera una hipoxia parcial también. Y si ya es un músculo que venía en un estado de hipoxia, no de hipoxia parcial, pero de vascularización disminuida, en ese paciente, en este caso que está necesitando esto, posiblemente se te agote muy rápidamente y ese día ya no puedas hacer más nada. ¿Ah? Así que, valoración muscular para determinar si voy a usar este tipo de trabajo. ¿Ah? Anamnesis, valoración general del paciente. Dentro de todo eso, antecedentes personales, familiares, bla, 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 bla. Valoración muscular. ¿Ah? Y después nos dé lo que nos dé la valoración muscular y elijamos el sistema de entrenamiento que elijamos. Plan de entrenamiento. Con objetivos claros. A corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo voy a evolucionar con ese paciente? ¿Ah? Así que a buscar libros de entrenamiento, cualquiera, pero 2 o 3 autores, para que vean que no hay una sola manera, hay muchas. Hay cosas en las que se van a poner en común y otras no tanto. ¿Tá? Para el entrenamiento en resistencia se maneja por debajo del 40% de la fuerza máxima del paciente o de la persona. ¿Ah? Del 25 al 40%. Todo tiene rangos de trabajo. Empiezo en el 15, 20, 25, voy llegando al 40. ¿Ah? No conozco ningún autor. Chicharro, creo. No conozco ningún autor ahora. No me doy cuenta. Después, si encuentro, les digo. Ahora sí tengo acá. Tengo acá de musculación, guía de movimientos, guía de musculación, pliometría, entrenamiento de potencia. Acá tengo algunos libros de entrenamiento. Ejercicio terapéutico. Tengo abierto acá el correo.
redactar. Pónganme los mails acá. Voy a enchufar la computadora hasta que me apague. Escríbanme los mails, Montevideo Paysandú. Así ya ya deja abierto el correo y les cargo algunos libros. Ustedes busquen más igual. Delegado oficio PAI, delegado oficio terapia 19, supongo que es Montevideo, y este último, Fisiogen 219, no es una carpeta de Drive, les voy a mandar directamente. Igual Hotmail creo que ya se les puede compartir cosas de Drive. Ya copié los libros para allá, los mails. ¿Cómo vamos con esto? Plano inclinado. ¿Cómo va la comprensión del tema? Y la aplicación. Estamos terminando. ¿Cómo entra la fuerza? Esta fuerza en la que va a ser el paciente actúa en respuesta a ¿qué? A esta fuerza. ¿Está? Esta fuerza, en este caso, está disminuida. La resistencia pasa a ser esta. La resistencia disminuye. Cuando yo estoy acá abajo, 15 grados, por ejemplo, la resistencia que me aparece acá es diminuta.
Es muy, muy, muy pequeña. Hasta que llego a la horizontal, en el movimiento, en el plano horizontal, esta resistencia es cero. Por lo tanto, la fuerza que hago acá arriba es prácticamente cero también. Inclinado, ¿qué es lo que hace? Hace que la fuerza del paciente necesaria para el movimiento sea menor, en sí, que lo pueda hacer. Una duda en cuanto a la aplicación. A ver. ¿Se entendió esto? Acá le estaba contestando a Santiago. Mautone. Tuve otro estudiante Mautone hace un tiempo. ¿Tenés un hermano o un primo que estudió fisioterapia en Montevideo? Nadie que conozca. Bueno, otra. Por ejemplo, uno puede no hacer todo el recorrido por un tema de fuerza. ¿Ah? Ahora, la persona puede tener fuerza, pero además un tope articular, y ahí tengo que trabajar articularmente. De ahí la importancia de la evaluación. Si el paciente tiene un tope articular, capaz que tiene fuerza, valor 5, 6, 7, pero la articulación le impide moverse. Y esto no te va a ayudar, porque hiciste una mala evaluación, o hiciste una buena evaluación, pero tomaste una herramienta equivocada. Si es por falta de fuerza, sí. Noten que todos les hacemos énfasis en que lo más importante es la evaluación. Cuando yo hago una buena evaluación y sé cuál es el problema, incluso teniendo pocas herramientas o conociendo pocas técnicas, ¿tá? Sabiendo cuál es el problema, voy a atacar el problema con las pocas herramientas que tenga. Incluso si no las sé usar muy bien, pero estoy atacando el problema. Si yo conozco una herramienta perfectamente, pero la uso para algo que no sirve, estoy perdiendo el tiempo, en viejo, y sobre todo el del paciente. Así que esto me sirve en pacientes con falta de fuerza. Ojo, también lo vamos a usar en pacientes neurológicos, con otros objetivos. Yo puedo tener un brazo así y no poder mover. ¿Ah? Porque hay una falla proprioceptiva o del patrón de movimiento, un problema neurológico. ¿Ah? Y este tipo de trabajo también me va a ayudar. Eso lo vemos después. ¿Alguna otra cosa? La clase próxima seguimos con la expansión de esto. ¿Va? Trabajo en suspensión. Suspensión terapia. Jaula de Roger. ¿Ah? Que todo el tratamiento en suspensión se basa en estos conceptos. Depende del entendimiento de esto, el trabajo en suspensión. Si no entienden esto, no entienden la suspensión.
Si no hay más preguntas, vamos dejando. Profe, a mí me quedó una duda. Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos pecho plano, ¿no? ¿Por qué me resulta más fácil levantar en pecho plano que pecho inclinado? ¿Es por la diferencia de músculo que utilizamos o por qué? Pecho plano sería esto, ¿verdad? Sí, ¿Tá? Y el inclinado acá. es por eso, porque usamos diferente, usamos más el hombro que Cuando el usás pecho. esto, pecho plano, usás, fíjate, toda la parte medial del pectoral, ¿sí? Que aparte se entrelaza entre sí en el medio, se quedan firmes, ¿tá? Y es la parte más voluminosa del músculo. Cuando lo haces hacia arriba, ¿tá? Usás solo la parte superior del músculo. Tenés mucho menos cantidad de fibras musculares actuando. Aunque trabaje un poco el bíceps, el córaco braquial, son músculos diminutos. O sea que es por el reclutamiento de fibras, más bien. Es por el reclutamiento de fibras. Es que la fuerza va a depender del reclutamiento de fibras. Está. Y de acá a acá tenés una gran disminución de fibras actuando. Claro. Porque las que hacen fuerza para abajo no te van a hacer a subir el brazo. Sí, claro. Acá estás trabajando con pectoral y acá estás trabajando con pectoralcito. Bien, era esa la duda. Y este razonamiento lo aplican a todo. Aparte de el estudio de la palanca en sí, como si varió las longitudes de las palancas. ¿Está? Bueno, cerramos plano inclinado. Muy bien, nos vemos el próximo martes con suspensiones. Acuérdense que en suspensiones va esto, ¿eh? Va esto y también pueden ir poleas, elásticos. Estudien elásticos, resortes. Les voy a dejar ese tema para ustedes. ¿Ah? Avisen a los que se desconectaron. Y quiero escuchar otras voces. Voy a preguntar en el examen, o el parcial, que es un examencito, voy a preguntar resortes, elásticos, qué es lo que pasa con las Teraban, ¿está? Pero eso lo van a dar ustedes y va a quedar dado. Yo les voy a preguntar todo, ustedes den lo que quieran. ¿Queda claro? Ahí va. Con uno que por lo que ya se hundieron todos. Nos vemos. Hasta el martes.